En 1963, la muerte del presidente John F. Kennedy sacudió a nuestro país en medio de las campañas presidenciales para el año siguiente, decretándose duelo oficial en todo el territorio. ¿Cómo fue el impacto que generó en los chilenos y el legado que dejó también en nuestro desarrollo? Lo que queremos conversar a esta hora con el senador de la Democracia Cristiana, Andrés Saldívar. Senador, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos a esta hora aquí en CNN Chile. Muchas gracias a ti. Senador, bueno, uno se pregunta cuál es el vínculo entre el senador Saldívar y el presidente John F. Kennedy asesinado que recordamos hoy. ¿Cómo lo conoció? ¿Cuál fue la impresión que le generó? La vinculación de uno fue más que nada, él era una generación más allá que yo, porque cumpliría 90 años, recordemos. Pero murió muy joven. Pero mira, el año 56 me acuerdo cuando yo fui nominado como delegado de los estudiantes universitarios chilenos a un congreso que se realizaba en Chicago. Y allá en Chicago, en ese congreso, llegó Kennedy. En un tiempo, ¿no es cierto?, que había una gran lucha por el tema de la discriminación racial. Y él encarnaba un poco la gran movilización por el respeto a los derechos civiles. Y él era ya absolutamente un líder nacional. Pero claro, era un líder y todavía... Bueno, él metió esto ahí en ese momento, ¿no es cierto?, el año 56 fue esto. Y esto, él ya se proyectaba como un gran líder, una persona de gran carisma. Yo me impresionó mucho cómo captó a la juventud que estaba ahí presente. Pero toda la juventud americana, más que nada. ¿Cuál fue su principal recuerdo de ese encuentro, de ese momento? Mira, yo quedé muy marcado por la forma como él llegó a la gente, el impacto que provocó en la gente joven. Y era por un problema que ya en ese momento había una cosa puntual, que incluso a mí me tocó venir representando a varios países de América Latina, reclamando porque en ese tiempo no se dejó entrar en una universidad, no me acuerdo qué estado, North Carolina, no sé, a una estudiante llamada Otheril Lucy, la negra, y le habían negado el ingreso a la universidad. Entonces estaba todo ese tema, ¿no es cierto?, Martin Luther King y todo. Y además entonces Kennedy se proyecta, y yo me acuerdo cuando muere Kennedy, estábamos en Concepción, en plena campaña presidencial, de Eduardo Frei, Salvador Allende, Julio Durán. Y estábamos precisamente una cosa de orden programático. Yo era secretario general del comando del presidente Frei en materia programática. Y me acuerdo que fue tal el impacto que produjo cuando llegó la noticia que todo el mundo se paralizó. Bueno, y suspendimos las actividades. Y se decretó duelo. Bueno, y además el presidente Alessandri había sido recibido por Kennedy. Bueno, pero el legado de Kennedy se extendió y ha permeado muchas sociedades y permeó también en esos lejanos ya que nos parecen los 60 y que también fue muy importante en la impronta que tuvo después el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Efectivamente, porque todo el tema, ¿no es cierto?, de la visión de Eduardo Frei sobre los cambios sociales, la reforma agraria, la estructuración de la promoción popular, ¿no es cierto?, las relaciones más equilibradas. Yo diría que Kennedy representaba en ese momento la esperanza de los cambios en América Latina, como una contrapartida a los cambios que proponía el pensamiento marxista. Estaba todo el tema de Cuba, recién instalada, había tenido un gran fracaso con el tema Bahía Cochino, pero él, a pesar de todo eso, enmarcaba la otra alternativa de cambio, resistida por las fuerzas conservadoras. Y a su juicio, ¿cuál fue el principal legado que Chile recogió de ese discurso de John Kennedy? Yo creo que se inspiró, ¿no es cierto?, se sintió con un cierto respaldo. Yo creo que Kennedy fue de los últimos presidentes, o los presidentes que uno conoce, que tuvo más consideración y cercanía con la América Latina. No hay otro presidente, ni siquiera hoy día Barack Obama, en la cual se tenía mucha expectativa. Pero si tú revisas desde Kennedy a la fecha, salvo Nixon, que tuvo una intervención bastante brutal en relación con Chile, pero en general muy poca preocupación por el tema de América Latina. Mientras que Kennedy fue una esperanza frustrada para la América Latina. Y del que hoy se cumplen 50 años de la muerte. Senador, ¿qué queda de la democracia cristiana de ese entonces a la democracia cristiana de hoy, en que probablemente va a formar gobierno con el Partido Comunista? Sí, claro, son dos tiempos absolutamente distintos. Han pasado 50 años. El año 63, ¿no es cierto?, era el marxismo, el comunismo, era el gobierno colectivista, el gobierno, ¿no es cierto?, de las dictaduras del proletariado, los gobiernos atroces,
brutales atropellos a los derechos humanos en la Unión Soviética, en los países después de la cortina de hierro que se llamaba pero el tema Cuba todavía le importa la democracia cristiana. Claro, son resabios que todavía quedan. Pero la verdad hoy día el Partido Comunista no es el Partido Comunista de los años 90, ni siquiera. Los partidos comunistas han tenido un proceso de cambio y yo creo que el Partido Comunista se ha involucrado en la democracia chilena. No el Partido Comunista que está hoy día planteando, ni plantea, ni nosotros estaríamos por ningún motivo de acuerdo con ellos, de volver, ¿no es cierto?, al modelo, ¿no es cierto?, estatista de la economía, o un modelo de sociedad que se construyera en la lucha de clase. ¿No les molestaría entonces formar parte de un gobierno junto al Partido Comunista? Yo creo que no, mira, más que nada yo creo que hay que hacerse una exigencia mutua a todos los que participamos en la nueva mayoría, que tenemos que tener un acuerdo colectivo y solidario de garantizarle al país, y sobre todo a la presidenta, cuando sea elegida, de la gobernabilidad. Y la gobernabilidad se va a dar en el camino que la carta de ruta que se ha establecido es el programa de gobierno. Pero no lo veía así hace unos meses el presidente de su partido, Ignacio Walker, decía que con el Partido Comunista en un momento dado sí hubo una posición en ese sentido, yo creo que es cierto. Pero yo te digo, o sea, eso va a ver más que nada la presidenta Bachelet. Si la presidenta Bachelet, ¿no es cierto?, y el propio Partido Comunista, y nosotros también. Por supuesto, por eso que le pregunto, ¿usted le molestaría? Me dice que no. Yo solamente no creo, siempre que hay ese compromiso de gobernabilidad. Ahora, por supuesto, si acaso a mí el día de mañana el Partido Comunista me dijeron, no, pero vamos a irnos porque vamos a volver a pensar en la dictadura del proletariado, en la economía planificada, etcétera, etcétera. Pero el Partido Comunista está lejos de eso, está más cerca de otros temas que podrían incomodar a la democracia cristiana, como por ejemplo el matrimonio igualitario, el aborto. Pero aquí tú veas, a propósito de eso, ¿no es cierto?, el matrimonio igualitario. El mundo comunista, una de las cosas que más se le criticó en su momento fue la percepción del mundo homosexual. Pero los tiempos van cambiando y como así como ya no le molesta la unión con el Partido Comunista, y tampoco les molesta la unión homosexual. En Cuba, la persecución al mundo homosexual fue muy brutal. Bueno, pero cuando ellos planteen el tema del aborto, por ejemplo, ¿qué va a pasar con ustedes? En ese momento no es un problema del Partido Comunista, es un problema valórico que tenemos diferencias dentro de la nueva mayoría, tenemos que reconocerla y tenemos que ser respetuosos. Lo que sí yo creo que no podemos negar discutir todos los temas. Todos los temas son discutibles y en democracia, ¿no es cierto?, se resuelven los temas en la controversia. Y si nosotros el día de mañana, ¿no es cierto?, se plantean esos temas, nosotros vamos a hacer valer nuestras posiciones. El hecho de estar en la nueva mayoría nos hace renunciar a nuestras convicciones. ¿Y no están en una posición disminuida dentro de esta nueva mayoría, senador? No, porque bueno, tenemos que ver cuáles son las mayorías. Para eso se ve, en los parlamentos funcionan por eso las mayorías. Ahora, si una mayoría el día de mañana, ¿no es cierto?, legisla sobre el aborto en una forma distinta a lo que uno cree, uno tiene que aceptar lo que la mayoría haga y mantendrá sus posiciones. Ahora yo en este sentido también yo creo que hay que tener mucha conciencia en algo, y que hay que tener conciencia que el tema moral y el tema ético es individual y personal. Pero en ese sentido, senador, ¿podrían encontrar a lo mejor más convergencia con senadores de Renovación Nacional? Bueno, pero a lo mejor te digo una cosa, si tú de repente también ves que en Renovación Nacional hay gente que también se acerca a este otro tipo de situaciones. Oye, la propia candidata a la presidencia, Belén Matei, presentó un proyecto sobre aborto. Senador, ¿y qué le parece aborto terapéutico, para ser concreto, no. ¿Qué le parece este nuevo Senado del que no va a formar parte Soledad Alvear de la democracia cristiana, pero sí que se integran caras nuevas como senadores, como el senador Manuel José Sandón, o se integra Andrés Salamán, con quienes a lo mejor hay un espacio de colaboración mucho más grande? Yo tengo una muy buena relación con ambos y tengo un aprecio, a pesar de tener diferencias políticas. Creo que son dos personas que van a contribuir a la política. Yo creo que efectivamente podemos tener mayoría en ambas cámaras, pero yo siempre he sostenido, ¿no es cierto?, que no es necesario, uno puede aprobar las cosas, pero yo personalmente siempre he sido partidario de que las cosas ojalá cuenten con el mayor consenso posible. Ahora, por supuesto, si en un momento hay que resolver los temas, se resuelven, y se resuelven democráticamente por las mayorías. Yo con Andrea Lamán he tenido muy buenas experiencias, con el senador Sandón he tenido menos actividad política conjunta. Pero yo con Andrea Lamán en el tiempo, ¿no es cierto?, la dictadura, avanzamos en la Alianza Democrática, avanzamos en el Acuerdo Nacional, tuvimos varios temas, ¿no es cierto?, de conjunto, y en el mismo Senado, con el tiempo que estuvo Andrea Lamán
tuvimos muchas cosas y entonces, las pudimos senador, trabajar. parece que no va a haber obstáculos para sacar las reformas que eventualmente se plantearían en el programa de gobierno si gana Michelle Bachelet. Sí, yo tengo realmente mucha fe en que no es que uno tenga que decir que la calle le está pidiendo. Uno tiene que en estos momentos tiene que escuchar a la gente y tiene que saber también cuáles son las demandas que la gente hace. Y el verdadero, la persona que está en un cargo de servicio público como representación popular debe traducir esos acuerdos con su propia convicción y con la prudencia para que las cosas tengan y sean bien hechas. Por lo tanto, yo creo que como serán reformas políticas, y ya lo hicimos con Renovación Nacional, hicimos un acuerdo, la democracia cristiana. Si en materias políticas podemos hacer las reformas que hay que hacer en materias electorales, incluso de régimen político, de la descentralización del país, el hecho de que se elijan los intendentes en cada una de las regiones, todas esas cosas yo creo que es posible encontrar acuerdos, más allá que las mayorías. Senador, se nos acaba el tiempo, pero se pierde una senadora importante para la democracia cristiana como Soledad Leal. ¿Usted coincide con Gutenberg Martínez que a lo mejor Michelle Bachelet apoyó más al ahora senador Montes? Mira, no, yo creo que hay una cosa que hay que reconocer la realidad. La presidenta Bachelet es del mundo socialista. Por lo tanto, seguramente puede haber habido más química entre ella y el candidato socialista, Carlos. Ahora, yo creo que efectivamente el mundo cercano a la presidenta Bachelet marcó más la candidatura de Carlos Montes. Hay un tema que deberíamos haberlo valorizado en su momento. A mí me duele la pérdida de Soledad porque creo que el Senado va a perder una persona, ¿no es cierto?, que tiene un gran aporte. Pero no la responsabiliza. No tiene responsabilidad ella, porque además yo creo que con este asunto el voto voluntario y todo este tema, hay que darse cuenta, la Soledad ganó en todos los distritos, salvo en la Florida, donde Carlos Montes se sabía que era muy fuerte, y en otro sector, ¿no es cierto?, que fue en Ñuñoa y Providencia, donde creímos que no ganaba, pero se produjo un fenómeno que es cierto, que cuando motivo de la elección municipal, y no nos dimos cuenta, hubo un cambio de inscripción electoral de muchos sectores que fueron a pegar en relación con el exalcalde de la B y el alcalde Sabat. Y esos votos eran claro, yo te digo, efectivamente la Soledad perdió en Ñuñoa de Providencia por 15.000 votos, donde no debería haber perdido. Senador, se nos acabó el tiempo, y espero, ¿no es cierto?, que en este tema, ¿no es cierto?, ojalá tengamos un buen Senado, porque el país necesita tener un buen Parlamento. Muchísimas gracias, senador Andrés Saldívar, por acompañarnos esta noche de viernes. Muchísimas gracias. Y así nosotros despedimos esta edición de Noticias Express. Muchísimas gracias por informarse con nosotros. Les recordamos que ya viene Mónica Rincón con Cable a Tierra. Muy buenas noches, que tengan un excelente fin de semana.